Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a um novo vídeo da Versátil Idiomas que vai ser em espanhol sobre a língua espanhola. Bienvenidos a un nuevo video de Versátil Idiomas que hoy vamos a ver un tema muy importante del idioma español y es básicamente vamos a trabajar con sustantivos femeninos que comienzan con A o con HA tónicos, ¿ok? Eh, Tónico quiere decir que esa sílaba tiene la fuerza de voz, es la sílaba más fuerte en la palabra. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos agua, que agua en español es un sustantivo femenino que comienza con una A tónica, A. ¿Ok? Agua. Pero, ¿por qué entonces tengo que decir el agua si es femenino? ¿Ok? ¿Por qué no decir la agua, sino el agua? Entonces, ¿el agua es masculino? ¿Termina siendo masculino? No, sigue siendo femenino, porque entonces yo digo en español el agua fría. ¿Ven? No puedo decir el agua frío, sino el agua fría. Extraño. No tanto. Es una regla del español que es muy fácil. Una vez que la aprendan, esto va a venir muy, muy, muy rápido para ustedes también. Y entonces vamos allá y les explico. En español tenemos una regla muy simple que con sustantivos femeninos que comienzan con A o con HA, que son tónicos, es decir, que tienen la fuerza de voz en esa A o en esa HA del principio, tenemos que utilizar el artículo o algunas otras palabras en masculino. Normalmente utilizamos no solamente el artículo el, más también utilizamos, por ejemplo, el artículo un indefinido o también podemos utilizar algún o ningún en masculino, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo decir un aula. Un aula, aula es una palabra femenina, sin embargo comienza con A fuerte, entonces yo digo un aula. Algún, por ejemplo, yo digo algún águila, por ejemplo. Algún águila. Y ningún, por ejemplo, yo puedo decir ningún alma, ningún alma. ¿Ok? Entonces, estas palabras, aunque sean femeninas, comienzan con A tónico, con A con una fuerza de voz. Y entonces yo voy a utilizar estas palabras, el, un, algún, ningún, en masculino. Normalmente se hace para evitar un problema en la pronunciación, para no decir la agua, una aula, alguna águila, ninguna alma. Y por este sentido cortamos eliminamos el femenino de esa palabra que le antecede y utilizamos el masculino, lo que no cambia el género de nuestro sustantivo principal, ¿ok? Decimos el agua, un aula, algún águila, ningún alma, ¿ok? Ahora, si yo voy a continuar, esas palabras se mantienen en femenino, por ejemplo, un aula llena, por ejemplo, ¿eh? Alguna águila algún águila linda, por ejemplo. Ninguna alma limpia, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué ocurre ahora? Claro, como toda regla, tiene sus excepciones, ¿no? Eh, cuando tenemos estas palabras, el agua, un aula, que son femeninas y comienzan con A fuerte, A tónica, normalmente esta regla que les acabo de explicar solamente ocurre cuando el sustantivo está en singular. Cuando está en plural, utilizamos el femenino nuevamente. Por eso decimos las aguas, por ejemplo. Las aguas frías. ¿Ok? Entonces yo digo el agua, sin embargo digo las aguas. ¿Ok? En ese caso, entonces, si tenemos esa regla, si aprendemos cómo todo funciona, solamente vamos a saber que solamente tenemos que cambiar el artículo o el determinante desde femenino para masculino para la palabra en singular. ¿Ok? Esta regla, como hemos venido hablando, solamente aplica para sustantivos, no aplica para adjetivos. ¿Ok? Por ejemplo, yo digo la alta torre. La alta torre. Alta comienza con A, tónico también, pero es un adjetivo. Y entonces voy a mantener el artículo en femenino, la alta torre. ¿Ok? Y si yo tengo un sustantivo en femenino, como por ejemplo agua,
de nuevo. Pero el adjetivo fría, si no lo pongo después, sino antes, yo en ese caso mantengo mi artículo en femenino, la fría agua, ¿ok? ¿Vale? Porque aquí no tenemos aquel problema de la pronunciación. Entonces decimos la fría agua, por ejemplo. Claro, hay otras excepciones, como por ejemplo, esta regla no la van a seguir cuando estén trabajando con nacionalidades, como por ejemplo la árabe, ahí decimos la árabe, ¿ok? Y cuando estemos hablando de las letras del alfabeto, que siempre son femeninas, por ejemplo, la A, la H, etcétera, ¿ok? Entonces, esta es una regla muy importante del español, espero que la hayan entendido bien. Y si tienen alguna duda sobre esto, pueden dejarla en los comentarios que yo les voy a explicar de la mejor maneira possível, ok? Bom, pessoal, espero que tenham compreendido essa regra que é um pouco bem simples, né, do espanhol. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Se tiverem alguma dúvida, podem comentar ou podem deixar o seu contato se quiserem saber mais da Versátil Idiomas. Também tem um site na descrição para saber mais do nosso trabalho. Até mais!